Soy Jorge Rafael Pérez Moreno y los saludo con mucho gusto desde el podcast de la Universidad Central de Veracruz en Avenida Jalapa 560 en la capital del estado de Veracruz. Muchísimas gracias por estar con nosotros y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, muy importante desde el punto de vista social, también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista familiar. Vamos a tratar un tema que quizá para la mayoría de los ciudadanos sea desconocido, pero que puede llegar a impactarnos cuando se presenta en el seno de nuestras familias. Me refiero en este caso al autismo. Y para abordar este tema contamos con la presencia de la licenciada Beatriz Lechuga Méndez, quien tiene una amplia trayectoria en el manejo, cuidado, prevención y sobre todo de darle mucho cariño y mucho amor a quienes padecen autismo. Bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos los que nos ven, ¿verdad? Y gracias a ti, Jorge, por la invitación, por este espacio que nos permite pues abordar un tema que desde luego para mí resulta fascinante, apasionante, pero sobre todo es un tema que a la sociedad también le debe interesar. Gracias por este espacio, gracias por la invitación. Platícanos, ¿el autismo es una discapacidad o es una condición? Buena pregunta. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que nos impacta en 3 áreas y se considera dentro del manual de psiquiatría como una condición, ¿sí? Sin embargo, hay que puntualizar 2 cosas. Puede estar con algún trastorno asociado, incluso también con alguna discapacidad, pero del autismo clásico, que vamos a decir cuántos niveles hay, también puedo enfatizar que si no se atiende oportunamente, adecuadamente, nos puede llevar a una cuestión discapacitada. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la socialización y la inflexibilidad en mente y comportamiento. Ok, entonces cuando tú hablas que hay algún padecimiento asociado que dice que puede ser una condición de discapacidad, en ese caso te estás refiriendo que la persona que lo padece no puede integrarse a la vida productiva, no puede ser parte activa de la sociedad. Si no atendemos oportunamente, primero en la detección, sí. Hay que hacer la detección, tenemos ya cribados importantes que se pueden hacer antes de los 3 años. Te hablo de quizás C20, diciendo pues es 1 en cada 10,000 y no hay especialistas, hay que dejar que evolucione y hasta ahorita no se vale decir que hasta los 5 o 6 años tú puedas dar un diagnóstico de autismo. Tenemos elementos de observación donde podemos saber que tu niño puede estar presentando ya características de un trastorno del espectro autista, donde tú de manera como padre y de manera integral puedes tocar puertas. También ya ahorita, precisamente debido a la alta incidencia, ¿no? La OMS nos maneja 1 por cada 100, pero realmente en México no tenemos estadísticas reales, ni en el estado de Veracruz. Dentro de la ley que se impulsó, se pide eso, esa estadística real, de tal manera que podamos tener no solamente a los niños escolarizados, sino a los antes de preescolar, que serían las guarderías, ¿no? Y los posteriores, ¿no? Tampoco sabemos cuántos en enseñanza media, ni tampoco en enseñanza superior, que es tu nivel, ¿no? Entonces es muy importante la detección oportuna, temprana, la intervención integral, porque no nada más es el docente, es la cuestión médica, la cuestión terapéutica, ¿por qué no decirlo? Y así vamos a preparar al niño de acuerdo a los 3 niveles, que es muy importante, son 3 niveles cuando se detecta, puede ser 1, 2 y 3, el nivel 1 es superficial, vamos a decir, el nivel 2 es medio en cuanto a su comunicación y socialización, y el nivel 3 es un nivel más profundo del autismo, donde están plenamente detectadas las características, y esto se puede ver perfectamente al año y medio.
Acabas de definir un término que me gustaría que lo ampliaras para nuestro auditorio: trastorno del espectro autista. Ajá. ¿A qué te refieres con ese ¿Por qué trastorno? se llama espectro? Porque dice, tiene un continuo, características comunes pero a la vez diferentes. En esas áreas que estoy hablando, comunicación, socialización y la inflexibilidad mental y comportamental o de comportamiento, es decir, sus ideas fijas en su mente, en sus pensamientos, pero también en su conducta. ¿Por qué se habla de un espectro? Porque puede ir desde el más leve hasta el más profundo, ¿sí? Hay una batería que se llama IDEA, Inventario del Espectro Autista, creada por Ángel Rivière. Es un documento muy valioso que me atrevo a decir pocos profesionales, porque es profundo, porque es detallado y porque se han ido por otra línea, no el preguntar al papá, pero es el IDEA el que te da en cuanto al comportamiento qué nivel tiene, ¿no? Entonces es complejo porque va de lo más leve hasta lo más profundo. Ahora, si yo pienso en un color azul, y me gusta ejemplificarlo así, puedo tener el azul casi blanco, ¿no? Hielo. ¿No? El azul cielo, irme de ahí al azul rey hasta el azul marino casi negro. Entonces, por eso se conoce como espectro, ¿sí? del autismo, donde las características son comunes pero en intensidades diferentes, ¿sí? Entonces, ahora, lo que creo que es relevante es que el profesional de la educación, el profesional de la salud, tenga elementos para la detección oportuna, porque los niños más suaves, es más, en la actualidad, en la práctica, porque hay algo que no dije, que trabajo para un lugar en donde se detectan los niños, hemos descubierto que al detectar al niño, el papá o la mamá cursaron con trastorno del espectro, pero pasó desapercibido, sobre todo en nuestro país, a las mujeres. Suena muy interesante porque tú estás hablando de un espectro, nos acabas de definir el espectro y nos lo ejemplificas muy bien en un color azul que va de lo más leve a lo más intenso, donde casi es blanco y donde casi es negro. Mi pregunta entonces viene relacionada en que cuando hablamos de una persona con autismo, el grado de intensidad, vamos a llamarlo de esa manera, del autismo es diferente para todas las personas y por lo tanto el cuidado y la posibilidad de reintegrarse a la vida productiva y social será más difícil a medida que se vaya haciendo más intenso, porque nosotros generalizamos, tiene autismo y resolvemos el problema diciendo tiene autismo, pero por lo que me estás comentando, la palabra, el espectro nos abre un panorama totalmente complejo. Totalmente complejo, y que como padres de familia, como tú bien lo dices, se puede detectar desde el primer año de vida. Debemos de conocer la intensidad del autismo que tiene nuestro hijo para poderle dar los cuidados y para poderlo pues insertar a la vida productiva y social. ¿Es así? Es así. Entonces, platícanos. Es correcto, lo has dicho muy bien. La complejidad que implica, aunque en los casos más severos es mucho más fácil de detectar, o sea, si tienes que saber es blanco o negro, pues tiende más a negro. Sin embargo, en esa complejidad, por eso, bueno, está controvertido la cuestión de que representa el autismo la pieza de rompecabezas. O sea, en un rompecabezas tienes 100 piezas, todas pertenecen al mismo, pero todas, absolutamente, aunque se parezcan, son diferentes. Entonces, en el autismo, si yo tengo 100 niños con autismo, en un nivel 1, los 100 van a ser diferentes porque tienen su propia carga genética, personalidad, pero sobre todo su contexto. Ahora, muy interesante, la intervención. Si yo, en un niño que tiene un nivel 3 profundo, lo hemos hecho, en el azul marino muy intenso, yo empiezo a trabajar oportunamente, dos cosas, lo diagnostico y lo empiezo a trabajar de manera integral. El niño tiene que ir quitando color intenso para llevarlo a un nivel medio de algo que tú enfatizas, Jorge, que sea integrado escolarmente, integrado socialmente, integrado laboralmente, incluido, ahora la palabra es inclusión, ¿no? Entonces, sí, mi diagnóstico oportuno y mi intervención educativa, integral, terapéutica, me tiene que llevar a llevarlo de un color
oscuro a un color medio. El caso de mi hijo, que es Eduardo, que tiene 27 años, que tiene 27 años, era así como a mí me dijo en su momento el psiquiatra, ¿no? Señora, no se desgaste, su hijo va a terminar recluido en un psiquiátrico, así me dijo, recuerdo perfectamente. Y bueno, yo lo que dije, ok, eso es su diagnóstico, doctor, se lo agradezco, pero yo saliendo dije, él es mi hijo y yo voy a hacer por mi hijo lo que tenga que hacer, y eso me llevó pues a indagar, siempre le digo, hasta por debajo de las piedras. En ese tiempo, hace 24 años, había muy poca información, toda venía de España, y es cuando conocí los documentos súper valiosos del doctor Ángel Rivière, y entendí mucho más, porque también una frase que a mí me gusta: en la medida que la sociedad entienda el trastorno, va a poder hacerlo. El apoyo para esa personita, ¿no? Sea niño, niña, joven o adulto con autismo. En la medida que conozca el trastorno, va a poder apoyar desde la trinchera, sea el docente, sea el médico, sea la familia, sea la abuelita, sea la sociedad misma, porque aunque hay la incidencia de tan alta, no es todavía ni tan conocido como se debería de conocer, ni tan entendido, ni tan apoyado, ni tan incluido. Entonces sí tenemos una labor grande, aunque ya haya ley para el estado de Veracruz. Ok, muy bien, mira, has hablado y comentado tantas cosas que hay 20,000 preguntas que me gustaría hacerte, pero voy a empezar por algo que comentaste hace un momento. Padres que fueron autistas y que nunca detectaron que eran autistas. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona, o sea, que cuando estamos en el azul ligero, casi blanco, ¿sí? Esa persona puede transitar por la vida siendo autista sin saber que es autista. Teniendo autismo, es correcto, sí, lo hemos visto ahora en ese lugar, en ese centro. Bueno, no lo nombro porque no pedí autorización, pero bueno, en el lugar que laboramos o que laboramos, es correcto. O sea, ahora detectamos al niño con un autismo, bueno, entiéndase porque es pequeño. Ahora, algo muy importante es que entre más pequeño, las características pueden estar marcadas, pero yo empiezo a trabajar con él y transita. Hemos tenido casos tan evolucionados, tan bonitos, que pareciera, así, a satisfacción personal, que una vez que tú los intervienes, nos han dicho, pues es que usted no tiene nada. No, es que ya y trabajaste en la intervención oportuna y tienes un muy buen resultado. Pero también tenemos casos de chicos, ¿no? Hablo de decir, lenguaje inclusivo, de niñas, niños, ¿verdad? Pero que a la hora que estamos entrevistando, o sea, las profesionales que elaboramos dijimos, pues también, hay muy poquitos nos confiesan, es que yo también, o también, o sea, estás diagnosticado. Yo quiero que tenemos papás que nos dicen, papás y mamás, ¿no? Que nos dicen, yo creo que yo también tengo, y en efecto, o sea, tú empiezas a indagar y empiezas a irte para atrás. A ver, usted tenía, por ejemplo, esa comunicación, ¿no? Esa inflexibilidad mental y comportamental, como ideas muy fijas, ¿no? Rutinas establecidas, la sensibilidad, porque es otra cuestión que ahorita no toqué, pero la sensibilidad en los sentidos está por arriba o por abajo, ¿no? Y no son solo los 5, hay otros sentidos, el propioceptivo, el vestibular, y cuando tú te vas desde, bueno, no, sí, yo por ejemplo podía no sé, oír a mucha distancia, ¿no? Y entonces tú te das cuenta de que el papá, y varios, yo Jorge, te puedo comentar que en el centro, yo doy la parte nutricional, pero las profesionales del diagnóstico, yo creo que, no sé, a lo mejor soy atrevida, pero en un 20% de los papás o la familia, alguien de la familia presentó el autismo. Ok, entonces esto me está diciendo, o nuestro auditorio seguramente está pensando igual que yo, que el autismo se hereda. Sí hay carga genética, sí hay, aunque no es, o sea, quien ha trabajado la línea de la genética son muchos los genes implicados, por lo tanto no solamente es una cuestión, es empiezan a sumar, ¿no? Por ejemplo,
¿Qué se puede sumar? ¿Qué elementos? ¿Qué se puede sumar? ¿Qué se puede? A la parte de la carga genética. Los epigenéticos, que son los que se agregan. Y algo en la actualidad muy importante, que también es un tema de pasión, es la contaminación. El uso de tantos químicos afectan el neurodesarrollo embrionario en sus etapas gestacionales. Y esto hablo de metales pesados, ¿no? Que estamos pues, en el plomo con la gasolina. En el estado de Veracruz se sabe que la incidencia del autismo en los lugares petroleros es más alta, ¿no? No hay una estadística real, pero por educación especial se sabe que, por ejemplo, Poza Rica, Minatitlán, ¿no? Son lugares contaminados. ¿Qué otra cosa? Pues los aluminios, ¿no? En el uso de trastes, el uso de peróxido de aluminio, las estilistas están más expuestas a químicos. Ya hay una predisposición, a lo mejor ya lo tienes, ¿no? Una predisposición, vamos a decirlo, dentro de todos los genes implicados. Ayuda a los epigenéticos. ¿Qué otra cosa? Hablo de metales pesados, sí. Plomo, mercurio, cadmio, ¿cuál es el otro muy común? Aluminio, ¿no? De ahí me voy a otros, ¿no? Pero sí. Los básicos, plomo. El plomo, mercurio, aluminio. Okay. También por eso llevadas y traídas las vacunas, no me voy a meter en eso tampoco. Eso te iba a preguntar. Es que esa es una pregunta muy pantanosa. No, yo sé, pero digo, finalmente no podemos dejar de escuchar un punto de vista, porque ahora hemos leído que después de las vacunas del COVID, pues han salido una serie de efectos colaterales a las supuestas vacunas del COVID. Es verdad que yo considero que es muy pronto para comenzar a hacer aseveraciones, porque deben ser estudios transversales de muchos años para poder decir efectivamente hay una correlación entre este padecimiento y las vacunas. Ahorita estamos a 2 años, 3 años de las vacunas, y para mí es demasiado aventurado comenzar a decir o asegurar que las vacunas del COVID tuvieron un impacto sobre la salud. Pero bueno, es otro tema. Sin embargo, Miguel, sí he leído que las vacunas y el autismo tienen una correlación. Mira, voy a dar muy particularmente mi punto claro, de vista. Eso es un conversatorio, recuerda, no es un espacio científico. Porque puedo, como dicen, alborotar el avispero. Claro. Yo particularmente sí, bueno, al menos hace 24 años, yo sí vacuné mamá añosa, tuve a los 36, muy preocupada, demasiado preocupada, todos los excesos son malos. Yo sí le puse muchas vacunas, y bueno, en ese tiempo sí la vacuna estaba el timerosal, que se asocia a un mercurio. Insisto, se van sumando. Ahora, no me atrevo, si el tema del COVID, yo tengo un grupo por ahí que sigo de los argentinos, y bueno, le pegan muy duro ahora los infartos y todo lo que pues se dicen, porque pues fue una vacuna muy expresa, vamos a decirlo, a nivel mundial. Sí. Yo no me voy a meter en temas cabrosos, pero sí particularmente creo que la vacuna triple viral le pega al sistema inmunológico. Y ahí lo empiezo a enlazar, que fue cuando la primera vez que tú y yo platicamos, ¿te acuerdas? Al sistema inmunológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, el sistema inmunológico, que está también desde la parte embrionaria, ¿no? Se ve afectado. Muchos de nuestros chicos que van a presentar autismo ya traen, ¿no? Ya llevo 2 palomitas, ¿no? Ya, la carga genética estuvo expuesto a metales pesados. Por ejemplo, tuve un caso de una mamá que comía puro atún, y que el atún, tú lo sabes como ingeniero en alimentos, que tiene una carga como base, ¿no? Sí. Una carga fuerte de mercurio, de metales pesados, porque es un animal grasoso que vive a profundidad, nuestros mares contaminados. Se disuelven en la grasa. Y esa señora, bueno, clarísimo, así en Linca, yo recuerdo muy bien ese congreso, donde la ponían como ejemplo porque había comido muchísimo metal pesado durante el embarazo por no engordar. Entonces ya llevo 2 palomitas, ¿no? Tengo metal pesado, y ¿qué se me va a agregar? Sistema inmunológico alterado. Y ahora tengo otra cuestión. Los niños en la actualidad nacen de 10, me atrevo, no tengo la estadística, igual no sé si me van a apedrear, pero 7 a 8 nacen por cesárea. Entonces ahora ya estudios verdaderos de pediatras, gastroenterólogos, inmunólogos, la doctora
es una doctora venezolana, se llama Nelly González Valles, con estudios, con papers bien sostenido, se dice que el niño al no nacer por vía vaginal no adquiere un tema de súper importancia, la microbiota. Por lo tanto, la salud intestinal está deteriorada. Sistema inmunológico ya va para abajo. El niño muy pequeño empieza a padecer casi siempre asma. En el caso de mi hijo, así fue. Y muchos chiquitos, cuando tú haces la entrevista, asma, rinitis alérgica, ahora mucha gente alérgica. Entonces, antiguamente, hace 24 o 20 años, el pediatra, no, el niño, dele antibiótico. Claro. ¿Qué hacías con el antibiótico? Pues arrasabas la flora buena, ¿no? Y ya tu tubo digestivo deteriorado. ¿Qué sucedía ahí? Los niños que no nacen por vía vaginal, en Estados Unidos ya lo utilizan. Meten una gasa dentro de la vagina de mamá y se la ponen en su carita para que la microbiota se poble, y es tan única como únicos somos en todo el universo, o en este caso en el planeta, ¿no? Entonces, esa microbiota pobla el tubo digestivo y nos da algo muy importante. En la actualidad también los científicos lo manejan como el segundo cerebro. Un neurotransmisor fundamental para cualquier ser humano, que se les llama el de la iniciativa y la estabilidad, es la serotonina, y el 90% se produce en la serotonina. Entonces ya tengo más palomitas. Y hay una predisposición genética. Estuve expuesto a tóxicos, metales pesados. Tú dijiste algo muy importante, Jorge. Después de pandemia, más incidencia sí es probable, porque son el órgano más grande que nosotros tenemos es la piel. Y las mamás, ¿no?, limpiaban todo, cloro, todos los niños pandemia, todos desinfectantes, sí, todos matabas, y entonces no da chance. Bueno, primero se absorben por la piel muchas cosas, luego por la vía olfativa, la mucosa también se absorbe, y por la vía digestiva pues también. Entonces deteriora el sistema inmunológico, no haces que haga lo propio, y entonces arrasas con algo muy importante que es tu microbiota, ¿sí? Y entonces tienes una deficiencia de serotonina. ¿Qué es el comportamiento? Pues te va dando eso. O sea, el niño no está bien, está irritable, y lo puedes detectar. Bueno, ya afectó el neurodesarrollo, dije epigenético, alrededor de la genética, hora del nacimiento, que es la cesárea, que también tendríamos que tener a los pediatras ahí bien alertas. Y después también vienen pues otros factores, como a lo mejor el sufrimiento fetal. También te puede dar un niño con discapacidad motriz, eso es muy común. Niños plantitas, ¿no? Ya lo salvaron, pero realmente está muy limitado en todas las demás áreas. Y bueno, pues creo que ahí vamos agregando. Y una cosa más importante, que bueno, esa también es mi línea, en la actualidad la alimentación pues es muy poco natural. Ok, excelente, Betty. A ver, ese marco que nos das es excelente. Nos abre y nos enseña que pues el autismo finalmente es multifactorial. Es correcto. Porque finalmente, bueno, podríamos pensar, como te hice la pregunta inicial, ¿es genético? Bueno, entonces me dices, puede ser uno de los elementos, pero existen estos otros elementos que también contribuyen, ¿sí? Que ya nos los explicaste excelentemente bien. Finalmente, cuando se trata de una cesárea, pues no creo que ninguna mujer quiera una cesárea por un parto normal, sino que la propia naturaleza fisiológica y de osamenta de la mujer pues hace que no pueda tener hijos de manera natural y tendrán que ser cesáreas. Pero bueno, es un buen tip el que nos dices que ahora en Estados Unidos se hace una alternativa para poder, en este caso, incrementar la microbiota del niño. Excelente. Ahora, tu relación entre la nutrición y el autismo. Yo sé, tú eres licenciada en nutrición, yo te conocí como alumna de nutrición y he escuchado que te especializaste precisamente en el autismo desde el punto de vista nutricional. ¿Por qué? Porque tú no eres doctora, o sea, no eres psicóloga,
Bueno, aunque todas las madres son psicólogas empíricas, naturales, ¿verdad? También todas las mamás son médicas empíricas porque saben y les dan el medicamento a los hijos y además de manera acertada. Pero, ¿qué hace una nutrióloga especializándose en autismo? ¿Qué relación hay entre la nutrición y el autismo? Y no lo vas a y me tienes que decir, nos tienes que platicar la importancia que tiene este factor, porque tú has dedicado más de 25 años a la relación entre el autismo y la nutrición y has sacado conclusiones fabulosas que yo creo que vale la pena que nos las compartas y que nos digas cómo es que gracias a la nutrición tu hijo pudo evolucionar, claro, además de todos los cuidados que tú nos has dado, pero cómo es que ha impactado en tu hijo y qué es los errores que cometen las mamás o que cometemos los padres, digo, no solamente echándole la culpa a las mamás, sino que cometemos los padres cuando hay un niño autista en la casa y no nos preocupamos por su alimentación. Te doy todo el micrófono. Ok, pues bueno, es una pregunta bastante amplia. Sin embargo, bueno, todos sabemos, yo creo que en la actualidad en nuestro país, bueno, me preocupa, digo, como profesional de los primeros años aquí en el estado de los primeros profesionales en la nutrición, pues bueno, la salud alimentaria es básica para la salud integral, ¿no? Entonces, pero ya en la rama, ¿no? Sabemos, y sí me preocupa la obesidad de todo el país, la diabetes, el triglicérido, los niños obesos, el estado con más obesidad, ¿no? Que tenemos nosotros, ocupamos a nivel mundial, desafortunadamente, pues los índices de obesidad. Pero yéndome solamente a la línea del autismo, a través de mi experiencia propia, y en el primer congreso, que lo recuerdo perfectamente, en el 2000, estaba una doctora venezolana que tenía un centro, la doctora Lilia Negrón, y hablaba de la importancia de una alimentación libre de gluten y caseína y de la suplementación. Posteriormente, bueno, también oía a Judy McGuinness cuando decía, cuando comía el niño, su hijo, que era también un médico, que cuando su hijo comía salchichas, ¿no? Entonces se alteraba tremendamente. Entonces tiene una relación porque la salud de todo el organismo pues empieza en el tubo digestivo. En los niños con autismo, yo dije que el sistema inmunológico está alterado, pero también llega un momento en que los alimentos no se desdoblan específicamente a sus usos. Los lácteos, y también hay estudios, la doctora Lely, porque es mi respaldo, ahora que me certifiqué, pues dije, después de 20 años, yo decía, todos mis postulados aquí están, porque yo observaba en mi hijo como madre, como bien lo dijiste, somos tan observadoras con los hijos, además de un hijo que me ocupaba además, donde tenía siempre diarrea, ¿no? Siempre tenía diarrea mi hijo y fétida, ¿no? Pues nunca hizo una ex formada. Entonces, que aunado a su comportamiento, a su conducta, ¿no? Siempre mal sueño, pancita inflamada, ¿no? Entonces, yo me di a la tarea de observar lo que comía. Lo que más comía en su momento era todo lo de trigo, que eran galletas, bolillo, sopa de pasta, ¿no? Pan, bolillo, y lácteos, yogures chiquitines, danoninos, claro, leche, ¿no? Y entonces yo dije, ¿por qué nunca? Esa era la preferencia. Y entonces cuando yo voy al congreso y ellos postulan, la doctora Negrón, con un estudio hecho en su población que tenía, su centro se llamaba Leo Kanner, que es el primero que describe el autismo a nivel mundial, en Austriaco, en 1943, su centro se llamaba Leo Kanner, y la doctora postula, yo veía a los maestros, a los psicólogos, a otros padres dormirse, y yo, gracias a la formación, puedo decirlo así, gracias a la formación universitaria, ¿de nutrición? A la facultad de nutrición y a los buenos maestros como usted, entonces yo pude determinar que eso estaba pasando con Eduardo, y te hablo que fue hace 24 años, ¿no? Entonces cuando yo yo quería, es más, llamé de México y dije, por favor, déjenle dar. Le retiramos los alimentos y Eduardo da un brinquísimo espectacular. Me quedé en la primera fase. Ahora ya certificada, también cuando yo hago entrevista con los niños, lo que más comen los niños me lo sé perfectamente. Pizza, queso, leche, pero cantidades grandiosas, y son selectivos. Solamente comen queso, yogur, leche, entre los lácteos.
galletas que tengan chocolate, maravillosa. Todos los cereales coloridos, que no digo marcas también para que no se vaya a comercial, pero pues es lo que más comen. Y entonces cuando empiezas a ver el comportamiento, pues obviamente a mayor severidad del trastorno, mayor compulsión por comer esos alimentos. Y es muy difícil. Todos comen pollo empanizado, ¿no? Sí, pero todos comen pizza. Pero también te interrumpo, pero también el niño, pues como tú dices, es compulsivo y es amante de ese tipo de comida. Realmente. Pero también los papás son los responsables, porque el niño a esa edad no tiene la capacidad de seleccionar su alimentación. Aunque son muy rígidos. Ahora, algo muy importante es que socialmente hace un impacto. Yo digo, mamás actuales pues trabajan, yo también trabajaba en ese tiempo, trabajé 32 años. Sin embargo, pues estamos por la propia profesión. Yo decía, pues yo me ocupaba, ¿no? Decía, no, pues esto no, hay que tener, decía, quita leche y, ay, ¿qué va a comer? No, pues la tortilla nixtamalizada como tal tiene calcio, ¿no? Entonces mi base me da 3 tortillas, te dan el caso del aporte de que necesita el niño, por decir algo, ¿no? 3 tortillas nixtamalizadas. Entonces empiezas a indagar y yo quito esos alimentos y empiezo a tener otro muchachito. Ahora lo comparto. Entonces veo y el protocolo es bien sencillo, digo, quien lo lleva a cabo, desintoxico quitando alimentos y azúcares, porque hay por ahí otro microorganismo que la facultad me dio, que es la cándida, ¿no? La cándida igual ahora está súper de moda. Cándida albicans. Sí, cándida albicans. Y también, bueno, como ahora mi tesis la hice, recuerdo, sobre espirulina y también ahora está de moda, pero es que yo creo que nací un poco adelantada, ¿no? Pero sí, alimentación libre de gluten, caseína, azúcares, conservadores y colorantes. En la actualidad es lo que todos los niños comen. O sea, cereal, lechita, sándwich, jamón, yogur, sí, galletas y lechita, chocomil, etcétera, ¿no? Entonces, pues la alimentación es el contracorriente. Ya no hablo de las fiestas porque soy antifiestas, pero toda la bomba que le dan a cualquier niño, ya no, pues yo digo, el autismo queda afuera, pero cualquier niño que va a la fiesta, empiezan por la piñata, no, puede ser, puros dulces. Cuando le das el platillo, que es también mucho carbohidrato, ¿no? La sopa de coditos, la gelatina colorante, el pastel súper azucarado, ya se comió el pie, y bueno, agrégale, todavía te dan los dulces para llevar de chorrocientos mil calorías y colorantes. Entonces yo soy antifiestas, totalmente, lo digo, lo confieso. Y entonces no ayudas ni a tu niño, pero menos al niño con autismo. Lo rescatable de una fiesta sería darles, y yo así como nutrióloga se los pido, papás, cambien sus esquemas de fiesta, que no es que nadie se come, pues ponle pepinito, naranja, piña, tuna, las frutas. Veracruz es un estado rico de frutas, favorece los hábitos. El tamal, rescatable. Las palomitas, rescatables. Entonces, agüita, pues a prueba ahí, o sea, es de la fiesta, van a tener sed, dales de limón, dales de jamaica, dales de la fruta de temporada. Siempre hago ese comercial. No sé, a lo mejor me voy a ir de este planeta y pues siempre pidiendo esta parte, porque es la salud de tu niño. Si realmente lo amas, pues si amas a tu hijo, dale una alimentación saludable. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, y este comentario que nos haces, esta aportación es muy valiosa. Es muy valiosa porque tiene un fundamento científico, porque ya no solo es tu experiencia, es el trabajo de investigadores a nivel internacional, donde ya han correlacionado la nutrición, los carbohidratos, los lácteos, ¿verdad?, con el autismo. Pero yo te pregunto, ¿las madres mexicanas están preparadas para cambiar los hábitos de alimentación de sus hijos? Las madres que tienen hijos con autismo saben de la importancia que tiene, de la relación que tiene la alimentación y ¿qué será? El desarrollo del autismo, la manifestación del autismo, el comportamiento de un niño con autismo, perdón. Platícame. Jorge, es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que si lo he compartido a más de 100 padres, son pocos, yo creo que ya rebaso los 100, ya no tengo la cuenta. Pero de esos 100, si me quedo con 100, si uno lo lleva al 90% es mucho. De ahí, bájale. O sea, la gran mayoría dice, no, porque ¿qué le voy a dar? Una alimentación mucho más saludable.
O sea, y siempre lo puntualizo, casi es la consulta generalizada. Dale frijoles, tortilla o maíz en todas sus formas, si no es alérgico al mismo. Huevito para los niños es fundamental, es una proteína, tú lo sabes, también súper completa, con minerales. Y si come un poquito de carne, de la que sea, pescados pequeños para que no estén tan contaminados, fruta y verduras, es más que suficiente. Te vas a ahorrar todo lo demás, jamones, panes de bolsa, salchichas, que yo enemiga de las salchichas, etcétera. Ahora, ¿estamos preparados? Pues se necesita más educación porque es la salud de tu niño y es parte de, vamos a decirlo así, de la rehabilitación de un niño con autismo. Porque es lo que más comen. Tú haces entrevistas y dices, quítale, pero ¿qué va a comer? Se angustian mucho, ¿no? Claro. Que sí, pues va a comer más saludable en la medida que, porque hay niños que sí, he tenido casos extremos donde lo único que comen es galleta y yogur. Pero fíjate qué preocupante es, en donde nos dices que de 100 padres que hablas de ellos sobre esta correlación alimentación-autismo, uno te hace caso. Y no al 100%, no al 100%, de ahí me voy. A lo mejor la mitad, ¿no? O dicen, es que ya, pero no pasó nada. Ahora, ya certificada, tengo que decirlo así, las promotoras de la Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo, ¿nunca? Dicen, no, es que para que tenga efecto tiene que ser 3 meses sin accidentes. ¿Qué quiere decir? Que en 3 meses tu chico no debe comer nada de trigo y nada de lácteos, nada de conservadores, nada de colorantes, nada de azúcar. Es decir, contracorriente, es como un salmón que vas a ir luchando y te vas a ir muriendo, ¿no? Contracorriente. Entonces, pero de que se puede, se puede. Siempre les digo, hay que hacerlo. Difícil sí, imposible no. Y si tú quieres, porque tengo también ejemplos de las personas que lo han llevado o lo han podido llevar al máximo, niños recuperados, sí. Niños que están funcionando muy bien y que era lo que decías al principio, incorporados escolarmente, familiarmente desde luego y socialmente y laboralmente seguramente a futuro, ¿no? Claro. Ahora Betty, te quiero hacer otra pregunta. Nosotros estamos viviendo la época de la inclusión. El mensaje de la inclusión es constante, como política pública, en los planes nacionales de desarrollo, en los planes estatales, en los planes municipales. La educación tiene que ser inclusiva, en fin, vivimos en una época de inclusión. Pero ¿cuánto hay de realidad entre lo que se escribe, se proyecta y se promueve y su permeabilidad hacia la realidad? Toquemos el caso de autismo. ¿Sí? O sea, ¿qué tanto? Veracruz tiene una ley y un reglamento para personas con autismo, o sea, lo cual implica que Veracruz está tomando la señal de la inclusión que habla el Plan Nacional de Desarrollo y que viene de los 17 objetivos de las Naciones Unidas, ¿verdad? En fin, pero ¿cuánto hay de realidad entre lo que se dice y lo que se hace? ¿Cuánto apoyo hay de parte de las autoridades de todos los niveles hacia los niños con discapacidad, en este caso con autismo? ¿Qué tanto se conoce de ellos? ¿Hay estadísticas? ¿Hay acciones concretas? Platícame. Ay, pregunta difícil también. Pero me llevas a la esquina. No, pero de mira, eso se trata. Hay políticas, hay una ley, hay un reglamento, falta operarla, sí. Yo no podría atreverme a decir que tanto. Falta sumar voluntades, falta conciencia, falta prácticas que nos lleven a realidades. Porque basta escuchar, ¿no? O sea, cuando te relacionas, yo cuando llevo a mi hijo Eduardo a la natación, pues tengo en esa escuelita de natación, el maestro súper, se puedo decir, ese lugar inclusivo, porque acepta a varios niños con alguna condición, no solo de autismo, de cualquier otra discapacidad, ¿no? Y ahí ves, ¿no? O sea, que hay la apertura, no hay señalamiento, hay ganas de apoyarlos, ¿no? Y acciones que hagan que el niño logre, ¿no? Logre esto. Ahora, en cuanto a las políticas educativas, pues está la ley,
ya pasó, transitó, o sea, esta administración ahorita está en cambio, ¿no? O viene un cambio. Sin embargo, falta por hacer, porque al escuchar a las madres te das cuenta que no sigue habiendo ajustes, que no se sigue lo que yo decía al inicio, no se sigue entendiendo el trastorno como tal. Y para atenderlo hay que entenderlo y a través de la capacitación, porque hay maestros que tienen la voluntad, pero también necesitan la capacitación para qué estrategias implementar y hacer. Habrá otros que, pues sí, de alguna manera digan, no, pues no tengo las herramientas, también fui docente, también fui maestra de integración, ahora la inclusión, yo permitía que los alumnos fueran y se hicieran los ajustes como lo hace la USAED actualmente, ¿no? Que son las unidades de apoyo a la educación regular. Sin embargo, faltan, yo no quiero pensar que voluntades, pero sí acciones, ¿no? En lo educativo, y ya no nos vayamos, ¿no?, a la parte, pues a niveles medio superior, y después a lo laboral, ¿no? También socialmente, ¿no? Entender que el autismo, entre menos se intervenga, pues más problemáticas, por decirlo de alguna manera, te puede dar el futuro, y entonces pues más limitada la inclusión va a ser, ¿no? Y sobre todo que es una preocupación de muchos padres, ¿qué va a ser de mi hijo cuando está en un nivel 3 y yo ya no esté? Tengo casos así, tengo casos que muchos papás pagamos la educación privada porque en el medio regular no cuenta con los apoyos necesarios. Esa es una realidad. Es una realidad. Pero Betty, realmente los papás que saben que sus hijos tienen autismo se comprometen, ¿ok? Porque también estamos en la época en que todo es correr, todo es levantarse temprano por el trabajo, porque si bien puedo llegar a mi casa a hacer de comer, porque llego en la noche cansado o cansada, dependiendo si la madre es soltera, en que los hombres a lo mejor no nos involucramos de manera directa en la educación de nuestros hijos, argumentando el trabajo, que a lo mejor es cierto, pero digo, estoy hablando en un sentido figurativo y general de nuestra sociedad. Entonces, de acuerdo a lo que me dices, si el niño puede salir adelante con una terapia, con una buena alimentación, con la asistencia a talleres, de nada va a servir que existan políticas públicas y leyes, pues si los papás no nos comprometemos, ¿es correcto? Es correcto. Es una pregunta, ay Jorge, preguntas muy profundas. Y te voy a decir por qué, porque lo estás visionando bien. La modernidad nos lleva a correr, como tú dices, a tener trabajos ambos padres, a que el niño se queda con la abuela, con tía, sí, o si viene va pues en la guardería, que hace su mejor esfuerzo dentro de un grupo de 20 niños o más quizá. Entonces, ciertamente, a mayor profundidad, pues son niños que implican ese compromiso de atención mayor. No quiero decir que con los que tengan superficialmente no se requiere. Pueden pasar, ¿no? O pueden ir ahí sobre el grupo, ¿no? El grupo de escolares, y pues también colocar a la abuelita, la tía o la persona que ayude en casa, ¿no? Sin embargo, pues esto hace más compleja la situación, porque son niños que requieren mucho esfuerzo, dedicación, tiempo y también economía. O sea, como dirían, ¿no? O lo atiendo y ya no trabajo, pero no le doy todo lo demás que requiere la terapia, son niños caros, ¿no? Siempre también lo manejo, también por eso lo de la ley, porque el Estado tendría, sí, o a diferencia, me voy a Estados Unidos, ¿eh? Donde una persona que tiene un niño con autismo, el Estado cubre terapias, cubre atención. Es más, a los que llegan a tener más de uno, como hay casos, no sé si paternalistamente, pero el Estado cubre a la familia para que se aplique y haya ese compromiso. Con esto no quiero decir que el hecho de que no te dé el Estado no tengas un compromiso. Yo creo que va del motor interno que como padre en el doble, triple o hasta más esfuerzo tengas que hacer. Bueno, fíjate, entonces tenemos la política pública en un extremo, tenemos la parte, el compromiso de la familia por el otro, y tenemos en medio a un personaje que tiene autismo, y que la política pública y el padre y la familia deben de hacer un clic
para que impacte directamente al niño. En este caso, cuando existe la política pública, pero no existe la información hacia el padre, pues quien sale afectado es el niño. Puede ser que exista la política pública, puede ser que exista el interés del niño, pero no existe las acciones o el canal que debe de venir del gobierno para que los padres puedan tomar esa acción e impactar directamente al niño. Entonces estamos ante una situación bien compleja. Pero te va otra pregunta. Finalmente, las decisiones se toman sobre datos. O sea, yo no puedo generar un programa, un proyecto en específico, pues si yo no tengo la información para poder dar soluciones. Porque ahí viene el fracaso de la política pública cuando dictas acciones y no hay un fundamento, no hay una estadística, no hay un conocimiento real de la situación. Vivimos en una irrealidad y entonces por eso las políticas públicas tampoco permean como deben de permear, porque son copiadas, son ajustadas y no llegan realmente a contextualizar el panorama de la sociedad mexicana. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy totalmente de acuerdo. Y no sé si ahí pueda yo, o sea, no sé, o termina tú. Dejo terminar. Entonces, ¿cómo estamos en estadísticas en México? Porque para yo poder tomar decisiones y para poder impulsar un proyecto o un programa de inclusión, es verdad, voy a insistir, la inclusión viene desde los 17 objetivos de desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas y permea a la política pública de México. Pero finalmente, ¿sabemos cuántos niños con autismo existen en México, en Veracruz, en Jalapa? El INEGI ha tomado esos parámetros en el momento de hacer sus encuestas. Yo puedo generar un programa para apoyar a las familias o al niño autismo, pero con datos que realmente me ayuden a generar acciones, a generar estrategias que realmente impacten y no solamente se queden en el papel e irreales y me ayuden a cumplir el compromiso que tengo en mi función de servidor público. Pregunta muy inteligente, muy bien pensada y muy que toca un punto, la llaga, ¿no? Fíjate que la ley para el Estado de Veracruz considera la integración de la Comisión Interinstitucional. ¿Quiénes participan? Secretaría de Salud para detección, Secretaría de Educación a lo que tiene que hacer, la parte de atención educativa, la Secretaría de Finanzas, a la cual, y si tuvimos en la primera reunión, el gobernador actual hace su reunión, en la segunda nos invitan como parte de la Asociación de Autismo, y la tercera este año no hubo, ¿no? Pero ¿a qué voy? La parte de finanzas tiene que definir y se le pide un censo o sería una base de datos que nos permita, sobre realidades, ver cuánta población con autismo tenemos en la actualidad, ¿no? Que dé el recurso para la atención pues de manera integral. Ahora, estamos en tiempos muy difíciles, un mundo convulsionado, un país también convulsionado por lo que se avecina prontamente, y entonces, pues pareciera que es un tema, pues que no, pues a quién le va ahorita a interesar el autismo. Es más, este año, en abril, que siempre se hacen algunas actividades relacionadas con el autismo, pero lo que tú preguntas es muy importante, se necesita una base de datos que nos dé el panorama real de cuánta población y en qué edades tenemos. Ahora, dijiste algo muy interesante, que tampoco está actualizado. Por eso me parece, el INE, ¿no? El INEGI, o sea, no tiene la pregunta concreta, porque entonces no sabe si, porque no conocen el término, cuando yo voy a sacar el INE de Eduardo, o sea, no aparece el autismo. Entonces, si yo dijera, me voy a basar en los adultos de 18 años, en el INE, ¿no? No aparece. Entonces, a ver, ¿tiene problemas como de comunicación? No, pues sí. ¿Tiene problemas de socialización? Pues sí. O sea, ¿tiene problemas no hay trastorno del espectro autista? Entonces, como si yo dijera, a ver, ¿cuántos de 18 años tengo a nivel nacional? No lo sé. ¿Cuántos en el estado de
Veracruz, a nivel educativo, a lo mejor sí hay cifras, vamos a considerar reales, le doy su punto a educación especial, ¿no? A la Secretaría de Educación. Pero los que están en guardería no salen, los que están en la prepa no salen. Pero de educación especial no hablan de autismo únicamente, hablan en general de varios, pero sí ahí en educación especial sí se tiene ya trastorno del espectro autista. Sí, ya estamos, ahí está avanzando. Excelente. Pero no sé cuántos universitarios, ni tampoco sé cuántos no escolarizados tengo, no sé cuántos están en casa, cuántos adultos mayores de, ¿qué te gusta? De 25, que estén en sus casas, y te lo puedo decir, sin atención y encerrados. Entonces, no tengo, esa pregunta es así como, Dios, ojalá nos escucharan las autoridades para que se hiciera esa base de datos, y aquí tenemos casi enfrente a Finanzas, que es a quien le tocaría a lo mejor hacer esa base junto con la Secretaría. Se le daba a lo que antes era el Centro Estatal de Autismo, pero ya después se cambia Subdirección Estatal de Autismo y depende del DIF, entonces ya así como la pelotita en quién quedó, y no estoy siendo mala expresión de la gente, pero que alguien se interese por saber las estadísticas y hacerlo, porque esta población no atendida, como cualquier otra discapacidad, a la larga le cuesta al Estado más recursos. He comentado contigo en otros foros de mi sueño, porque es un sueño, de hacer a la Universidad Central de Veracruz una universidad inclusiva. Y una universidad inclusiva para nuestro auditorio no es necesariamente que reciba exclusivamente a chicos con alguna discapacidad, sino que esos chicos que pueden llegar a la universidad se puedan incluir, como la palabra lo dice, a la vida estudiantil, que convivan con estudiantes regulares, que tomen las mismas clases, que socialicen, que vivan una vida normal para que después puedan integrarse a tanto a la sociedad como a la parte laboral, como personas regulares también. Sin embargo, pues las puertas que se han tocado han sido muchas. No pierdo la esperanza de algún día poderlo hacer, y por eso te platicaba y te preguntaba si me podría yo apoyar más en la búsqueda de esa información que pues desgraciadamente no he encontrado, y que tampoco ha sido, cuando he presentado los proyectos, este proyecto que les platico en diferentes foros, pues tampoco ha tenido la acogida que se merece, ¿verdad? Yo digo que se merece porque creo que merece que se escuche y merece que se convierta en una realidad, porque sería un espacio genial para poder integrar a las personas que sufren de algún trastorno o de alguna discapacidad, ¿verdad? Puedan en este caso integrarse a la vida universitaria y ser futuros profesionistas, gente productiva que pueda construir su propia vida. Pero pues no ha sido del interés aún, pero bueno, vamos a seguir tocando bases, porque estarías dando un plus, un número uno, quizá, ¿no? a las universidades, sí, al menos privadas, pues estoy segura que serías el número uno. Así es, pero y entonces pues yo creo que hay que seguirlo, no es un sueño, se va a hacer realidad, y bueno, cuenta con la medida de lo que claro, por supuesto, y no me digas porque sabes que soy impulsivo, compulsivo, y te voy a tener aquí trabajando, nada es cierto. Ya sé que siempre que te invito vienes con mucho gusto. Betty, yo siento que hay muchísimas cosas más por abordar. Creo que nos falta trabajar el aspecto, o nos falta más bien abordar el aspecto psicológico, ¿verdad? Del autismo. Y entonces a lo mejor sé que tu hija es una brillante doctora, especialista también en autismo, pero desde el punto de vista neurológico. Quizá la podemos invitar, también nos puedes acompañar tú, Alejandro Rojo, que es el psicólogo de la institución, que si algún día el sueño de ser una universidad inclusiva se cumple, él tendría muchísima chamba en precisamente generar los programas específicos para este tipo de personas. Podemos tener una mesa redonda muy padre y poder discutir el aspecto neurológico y psicológico consecuencia del autismo, ¿sí? Entonces, pues te comprometo
y te agradezco, como siempre, el que hayas aceptado nuestra invitación, el que seas parte de la Universidad Central de Veracruz como profesora de posgrado, que seas mi amiga desde hace muchos años y que sigas siendo una madre comprometida por la causa de un hijo. Sabemos que cuando tenemos un hijo, nuestra vida tiene que ser su causa, ¿verdad? Pero tú tuviste doble compromiso y pudiste salir adelante porque finalmente, a pesar de que tu hijo estaba en un nivel 3, me comentas, en donde prácticamente estaba con muy pocas posibilidades de salir adelante, pues ha podido evolucionar y lo tienes en buenas condiciones, de 27 años, viviendo contigo. Ese es un tema también que después nos gustaría abordar contigo, que nos platicaras exactamente de tu experiencia y de tus luchas como madre hasta llegar a la posición que ahora tiene tu hijo. Creo que sería un ejemplo de vida para todo nuestro auditorio. A propósito, no lo traté porque te iba yo a tener que dar unos 15 minutos nada más para poder abordar muchos temas, pero yo creo que vale la pena que en una sesión especial nos pudieses compartir todas tus experiencias, cómo te convertiste en una madre autista. Madre autista, te digo así porque pues finalmente defiendes la causa del autismo y tienes un hijo que pudiste sacar adelante a pesar de todas las adversidades. ¿Gracias a qué? A tu tenacidad, a tu intuición como madre, a tu compromiso y obviamente al amor sin límites hacia tu hijo. Pues yo te felicito y te agradezco una vez más tu presencia. Gracias a ti por la invitación, Jorge, por este espacio que creo es importante, ¿no? Es una información muy básica, pero muy importante y relevante para aquel que la quiera escuchar y pueda hacer más por su pequeña con trastorno del espectro autista. Me parece excelente. Estás comprometida para otros 2 programas, Gracias. hablar tu experiencia de madre y tratar el aspecto neurológico del paciente con autismo. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Jorge Rafael Pérez Moreno desde el podcast de la Universidad Central de Veracruz en la avenida Jalapa 560 en la capital del estado. Muy buenas tardes.